Chicos, muy buenos días, muy buenas noches en la hora que estén viendo este video del correspondiente a la semana número 8. Ahora lo que vamos a trabajar es la estructura según, ¿sí? La estructura según cómo trabaja de la siguiente manera, ¿sí? Ya dentro del algoritmo, ¿sí? Lo que hace es lo siguiente: según una variable, hacer. Bien, entonces, lo que hace la variable es conectarse a cada uno de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, la variable tiene la opción número 1, se conectará al caso número 1. Si la variable contiene el caso número 3, brincará el paso 1, brincará el paso número 2 y solamente activará las instrucciones que contiene el caso número 3. Cuando acabe de realizar las instrucciones del caso número 3, ¿sí? Va a brincar el caso número 4, va a brincar el caso número 5 y va a brincar los casos n que tenga. Quiere decir que dependiendo del número que tenga la variable, es en el caso que se va a conectar. Esto nos lleva a que podemos tener un algoritmo principal y dentro de cada caso vamos a tener más algoritmos. En este ejemplo se podrá decir que la estructura según sería el algoritmo principal y en este caso tendría algoritmos dentro. Sería el caso 1, caso 2, caso 3, caso número 4, caso número 5 y caso número n. Querrá decir que tengo 7 algoritmos, el algoritmo principal y los algoritmos que van dentro de sí mismo. Bien, para verlo ya en un ejemplo, ¿sí?, más práctico, pues lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, dice: se desea realizar un menú de opciones que solo contenga 2 opciones. Que en la primera opción se capturen 2 números y que muestre el cuadrado del primer número y el cubo del segundo número. En la segunda opción, que se capturen 2 números y que se realice la suma y la multiplicación de esos 2 números. Quiere decir que solamente va a tener 2 casos, ¿sí? Pero vamos a darle una pequeña estructura. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, aquí al algoritmo lo voy a llamar proceso menú. En este caso yo voy a declarar una variable que se llame op de tipo numérico. Y en escribes, ¿sí?, pues le voy a dar una pequeña estructura para que me aparezca lista de opciones. En este caso el usuario puede seleccionar la opción número 1, que es cuadrado y cubo, y la opción número 2, que es suma y multiplicación. Esto quiere decir que si en el algoritmo me piden más opciones, puedo realizarlo con puros escribes. El caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6, caso 7. Entonces ya cuando tenga armado mi menú de opciones, ¿sí?, ya en el último, pues yo voy a poner una pequeña entrada de datos. En la pequeña entrada de datos le voy a decir que elija una opción, ¿sí?, en este caso de la 1 o la 2, ¿sí?, cualquiera de las dos. Pero si por ejemplo yo tengo 10 opciones, pues yo le puedo decir que puede seleccionar de la opción número 1 a la opción número 10. Bien, yo lo que voy a hacer es que el número que elige el usuario lo voy a guardar en la variable op, ¿sí? Si se fijan, la variable op la declaramos. En este caso le voy a poner según op, ¿sí?, hacer. Quiere decir que si el usuario captura el número 2, ¿sí?, pues se va a brincar el caso número 1 y lo que va a hacer es que va a mandar llamar otro pequeño algoritmo, pero ya no se le pone inicio ni fin, porque el algoritmo principal pues tiene el inicio en la opción número 1 y el fin, ¿sí?, en la última línea. Quiere decir que cuando el usuario capture el número 2, pues va a definir 4 variables. ¿Por qué 4 variables? Porque recuerden que va a capturar 2 números, ¿sí? Va a realizar la suma de esos 2 números, ¿sí?, en proceso.
Va a realizar la multiplicación de esos dos números y va a mostrar la salida, ¿sí? Ya que mostró los resultados, pues va a brincar todo. ¿Qué va a pasar si el usuario selecciona una opción que no exista? Que por ejemplo, cuando muestre las opciones, el usuario captura el número 10. Entonces, si captura el número 10, va a hacer lo siguiente. Según 10 hacer, quiere decir que se va a conectar al caso número 10. Entonces va a llegar aquí. Caso 1, 10 es igual a 1, no. Brinca al otro. 10 es igual a 2, no. Va a brincar al otro, pero como ya no hay, va a ser de otro modo, ¿sí? Entonces, querrá decir que la opción no es válida, que intente nuevamente. Quiere decir que el programa, o más bien el algoritmo, está protegido para que solamente muestre las dos opciones, ya sea la 1 o la número 2. En este caso, si yo tengo 10 opciones, en la última opción voy a poner de otro modo y pues le puedo poner que intente nuevamente, que la opción es inválida, que es error porque no existe, etcétera, etcétera. Entonces, sí, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, acalarlo ya dentro de lo que es el programa PCInt. Bien, vamos a explicarlo. Si checan, lo voy a explicar paso a paso. Entonces, lo voy a ejecutar. Si se fijan, aparece, define la variable, escribe la lista de opciones. El número 1 es para el cuadrado, el número 2 es para la suma y la multiplicación. Entonces me está esperando para yo poderle poner un número. Entonces, en este caso, si yo le pongo el número 3, ¿sí? Lo que va a hacer es que va a brincar hasta el caso número 3, pero si se fijan, nada más tengo 2. Entonces yo por eso aquí le tengo que especificar al usuario, solamente elige la opción número 1 o la opción número 2. En este caso, si yo le pongo el número 3, ¿sí? Chequen qué va a hacer aquí en los casos. Va a entrar al según, ¿sí? Va a brincar, ¿sí? Al caso número 2, brinca de otro modo y va a decir opción inválida. Cierra la estructura según y fin proceso y me dice intenta nuevamente. Quiere decir que lo tengo que volver a ejecutar. Entonces, lo vuelvo a ejecutar paso a paso, me vuelve a poner la lista de opciones que yo tengo. Las puedo yo crecer tanto como yo quiera, ¿sí? Y me está esperando que yo elija una opción. En este caso voy a elegir la número 2. Quiere decir que va a decir, según el número 2, hacer. 2 es igual a 1, no. Va a brincar hasta el caso número 2. 2 es igual a 2, sí. Entonces va a declarar las variables y va a pedirme una entrada de datos. Vamos a ver si es cierto. Bien, le doy un enter, brinca. Caso 2 es igual a 1, no. Define, escribir y me va a leer mi primer número. Entonces, yo voy a ponerle un número, el que a mí se me antoje. Le voy a poner el número 7. Bien, al momento de darle el 7 me va a pedir la otra entrada de datos, ¿sí? Me pide la otra entrada de datos. En este caso, pues yo utilicé a 1, a 2. Ahora, las variables que yo utilice en el caso número 1 no deben de ser las mismas para utilizar el caso número 2. Si se fijan, en el caso número 1 utilicé a B, C, D. En el caso número 2 utilicé A1, B1, S y M. Entonces yo puedo cambiar las variables, pero que no sean las mismas de los casos. Se los encargo, por favor. Entonces, al momento de yo poner el otro número, me va a mostrar la suma, me va a mostrar la multiplicación y me va a mostrar los resultados. Cuando me muestre el resultado, va a brincar hasta el fin según y fin proceso. Vamos a ver si es cierto. Bien, va a brincar, hace el proceso, hace el otro proceso, me va a mostrar la suma, muestra la multiplicación y cierra el según y cierra el proceso y me está mostrando el resultado. Esto lo vamos a ir descomponiendo para que se salga cuando yo le diga, pero necesito ver los ciclos, que todavía no lo vemos aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo más opciones, ¿cómo le haría? Pues simplemente cierro el compilador y aquí dentro, ¿sí?, de mi lista de opciones, pues yo aquí puedo crecer, ¿sí?, y ponerle otro escribir, ¿sí?, abro comillas, ¿sí?, y pongo el número 3, punto, ¿sí? Esa es la estructura que yo le daría. Si no le pongo el punto no pasa nada, le puedo poner un guión, lo que yo quiera. Entonces yo aquí le puedo poner, pues que haga muestra, ¿sí?,
la suma de dos números, ¿sí? Esa va a ser mi opción número 3, ¿sí? Va a ser mi opción número 3, le pongo punto y coma. Ahora, aquí en la opción número 7 que dice, elija una opción del 1 al 2, yo ya tengo 3 opciones, pues ¿qué hago? La descompongo y le pongo el número 3, ¿sí? Le pongo el número 3, que lea mi variable, y según el caso 1, pues ya está, que me haga el cuadrado y el cubo. Muéstrame el resultado. En el caso número 2, muéstrame la suma y muéstrame la multiplicación. Entonces, si yo ocupo más casos, ¿sí?, arriba del último caso que yo tenga, pues simplemente le voy a dar un enter y le voy a escribir caso, ¿sí?, caso número 3. Caso número 3, 2 puntos, y le doy un enter. Si se fijan, en la computadora me va dando la estructura para saber dónde inicio y dónde termino cada caso, y dónde inicio y dónde termino, ¿sí?, la estructura según. Si se fijan, va en línea. De preferencia, denle un pequeño espacio en el celular. Recuerden que trabaja lo mismo. Entonces, si yo voy a hacer el caso número 3, pues voy a comenzar con definir mis variables, ¿sí? ¿Qué variables voy a tener? ¿Sí? Pues en este caso me dice que muestre la suma de dos números. En este caso, pues yo voy a poner Z, W, R de resultado. Van a ser como numéricos. Como numérico, miren nomás cómo lo escribí. Numérico, como numérico. Posteriormente me pide las dos entradas de datos. Pues no voy a batallar, si yo ya lo tengo, ¿qué hago? Simplemente llego aquí y lo voy a pegar. Ya están mis dos entradas de datos. Entonces esto va a ir creciendo. Entonces yo aquí simplemente le pongo que sea Z y que esta sea W. Bien, entonces me pide que haga una suma, pues yo ya tengo hasta el proceso. Pues ¿qué hago? Lo copio y simplemente adapto. Le pongo que este sea Z y que este sea W. ¿Qué le estoy indicando? Que la variable S, pero si se fijan no es S, es R. Yo le estoy indicando que la variable R sea igual a la suma de Z más W. Posteriormente voy a mostrar el resultado. Me pide que haga una suma. Entonces simplemente lo voy a copiar y lo voy a pegar. Simplemente me pide que sea una suma. Por lo tanto, pues la suma la estoy acumulando en R. Bien. Si yo ocupo más casos, pues aquí los voy formando hacia abajo y voy recorriendo la opción de otro modo. La opción de otro modo es como la opción falsa que no existe en mi lista. Entonces, lo que yo voy a hacer es ejecutarlo. Ya no lo voy a ejecutar paso a paso para que ustedes observen y vean cómo va a trabajar. Lo maximizo. Entonces me dice que elija una opción del 1 al 3. Entonces, si yo elijo el 6, el caso 6 no existe. Lo puedo programar, pero ahorita no existe. Entonces, si yo le doy un enter, se fue a la opción de otro modo. Por lo tanto, me va a decir que opción inválida, que lo intente nuevamente. Bien, lo vuelvo a ejecutar. Si yo selecciono la opción número 3, se va a conectar al caso que ahorita realizamos, al que muestre la suma de dos números. Si se fijan aquí le puse punto para que lleve más estructura. En el último no, lo puse así para que ustedes sepan que lo pueden poner como ustedes quieran. Entonces, si yo pongo el número 3, me va a mandar que capture un número, un 4, que capture otro número, le pongo un 7, y al momento de darle enter solamente me muestra la suma. Entonces, la opción según, ¿sí?, se va a conectar al caso dependiendo de mi entrada principal. Esta es mi entrada principal. Si esta entrada no está, no se va a conectar a ninguno de mis casos. Entonces, ¿qué hago? Un pequeñito menú de opciones que se llame lista de opciones, menú de opciones, listas disponibles, etcétera, etcétera. Voy a poner las listas que yo voy a tener, ¿sí? Y posteriormente, ¿sí?, con una entrada de datos, ¿sí?, que elija cualquiera de las opciones que yo tenga. Y dependiendo los casos que yo tenga, son cómo se van a conectar.
Entonces, espero que este pequeño ejemplo les ayude para realizar, ¿sí?, los dos que ustedes van a elaborar. ¿Ustedes qué van a elaborar? De acuerdo a la guía de aprendizaje, van a hacer lo siguiente. Diseñe un algoritmo que muestre 4 opciones con las operaciones básicas aritméticas: suma, resta, multiplicación y división. Y dependiendo la opción seleccionada, ¿sí?, o que elijas, realiza la operación, ¿sí? Toma en cuenta que si no escribe una de las opciones mostradas, que me mande un mensajito que intenta nuevamente. O sea, hay que modificar el mensajito que les estoy poniendo como ejemplo. Bien, entonces el pseudocódigo pues es el algoritmo, ¿sí? Me van a hacer el algoritmo, me van a hacer el diagrama de flujo, ¿sí? Y me van a poner la prueba de escritorio, ¿sí? Seleccionen solamente una de las opciones que ustedes tengan y me van a mostrar todo el código, todo el algoritmo completo y una pequeña prueba de escritorio. Pueden elegir las 4 opciones, pero con una es más que suficiente. Bien, ahorita explicamos lo que es el diagrama de flujo. Posteriormente viene la opción número 3. Aquí estoy combinando las condicionales. Dice: ejercicio 3. Mostrar al usuario un menú con las siguientes opciones. Número 1, datos personales. Número 2, datos escolares. Cuando se seleccione la opción número 1, ¿sí?, pedir el nombre y la edad. Si la edad es mayor o igual a 18, que me mande un mensajito, ¿sí?, que es mayor de edad. De lo contrario, que sea menor. Tienen el algoritmo. Solamente es copiarlo, ¿sí?, copiarlo y adaptarlo. En la opción 2, solicitar el nombre de la escuela y el promedio y un promedio del parcial 1. Si el promedio es mayor o igual a 6, que aparezca un mensajito de aprobado, si no, reprobado. Y por último, ¿sí?, si selecciona la opción número 3, un mensajito de despedida. O sea que si el usuario selecciona el número 3, nada más van a poner un solo escribir que diga el mensajito, ¿sí?, de despedida. Y si elige otra opción, ¿sí?, o sea que sea diferente al número 1, número 2 y número 3, pues que me manden mensajito error, ¿sí?, opción incorrecta. Entonces eso es lo que tienen que hacer. De igual forma me tienen que mostrar el algoritmo y me tienen que mostrar el diagrama de flujo. Ahora, si ustedes están trabajando en la computadora, el diagrama de flujo sale facilito. Si están trabajando en su celular, necesito que el diagrama de flujo lo hagan pues a mano, ¿sí? Solamente les estoy pidiendo 2 para esta semana. Por lo tanto, ¿cómo queda el diagrama de flujo? Aquí mismo está el ejemplo. ¿Cómo queda el diagrama de flujo? Queda de la siguiente manera. Si se fijan, proceso, ¿sí?, definir mi variable, lista de opciones. Si selecciono el 1, ¿sí?, que sea cuadrado y cubo. Si selecciono el 2, ¿sí?, que sea suma y multiplicación. O sea que aquí van a ir toda la lista, el 1, el 2, el 3. Y por último, la entrada de datos. Elige la opción y por lo tanto iría en entrada de datos. Entonces, op es la entrada principal. Entonces, si selecciona el número 1, en este caso, en el ejemplo, ¿sí?, pues va a realizar el cuadrado y el cubo. Si se fijan, define las variables. La de las variables lo puedo omitir y me puedo ir directamente a la entrada de datos en capturar número A, capturar número B. Hago los procesos y muestro las salidas. Recordemos que las salidas es como en un pequeño rectángulo que está pues mocho en la parte de abajo. Si lo hago en la computadora, pues simplemente copio y pego. Si elijo la opción número 1, si elijo la opción número 2, ¿sí?, si elijo la opción número 2, pues que me muestre la suma y la multiplicación. De igual forma, si se fijan, es un algoritmo principal que tiene subalgoritmos. Entonces, si yo tengo más opciones, pues las voy agregando. Y de otro modo, pues que sea la opción inválida. En este caso, en mi ejemplo que les estoy poniendo, ahí ustedes tienen los mensajes que tienen que mostrar. Entonces, todo lo conecto y sería el fin proceso.
Les voy a calificar que tengan el algoritmo, ¿sí?, que es el pseudocódigo, el diagrama de flujo y la prueba de escritorio. Entonces, si yo lo hago en la computadora, pues lo tengo más fácil. Este sería el pseudocódigo, el algoritmo. Este sería el diagrama de flujo y esta sería mi prueba de escritorio. La prueba de escritorio le estoy mostrando las 3 opciones que se pueden elegir, ¿sí?, que es la opción número 1, la opción número 2 y cualquiera de las opciones diferentes a los casos que yo tengo. Ustedes con una sola pequeña prueba de escritorio es más que suficiente. Entonces, si yo lo hago en la computadora, ¿sí?, pues le saco captura de ventana, ¿sí? Si salen muchas hay que ponerlas. En el celular les van a salir varias capturas, ¿sí? Entonces, de preferencia, pueden hacer un documento de Word hasta los que están en el celular, seleccionan todo el código de su celular, ¿sí?, lo seleccionan, lo copian, generan un documento de Word, nuevo y lo pegan completito el código, ¿sí? No le pongan formato, no hay ningún problema, el chiste es que vaya todo el código para que se eviten las capturas, ¿sí? Para que se eviten las capturas, los que van a trabajar en el celular, también los de la computadora lo pueden hacer, son muchas líneas, ¿sí? Son muchas líneas, ¿sí? Ya cuando esté así, pues simplemente numérenlo, pues la numeración sale automática, lo pueden dejar así, no hay ningún problema, o no lo numeren, ¿sí?, como ustedes gusten y quieran. Ahora, si yo voy a mostrar mi diagrama de flujo, pues aquí le pongo un pequeño titulito, algoritmo. Le puedo poner otro titulito aquí abajo que diga diagrama de flujo, ¿sí? Se los voy mostrando cómo lo tienen que entregar. Y los que están trabajando en el celular, en la computadora, pues simplemente aquí pueden dibujar el diagrama de flujo, le toman una capturita a todo, ¿sí?, y lo pueden realizar, que se vea todo, el inicio y el fin. Le toman una capturita y lo pegan en su mismo documento de Word. Posteriormente, ¿sí?, lo ejecutan y le toman captura a una de las opciones, a la que ustedes quieran, pero que funcione. Quiero ver el código para ver si es cierto lo que me están mostrando y que lo que me están mostrando pues sea correcto. Por ejemplo, que haga esto. Pues, ya está la captura, ¿sí? Ya está la captura. Si no quieren recortar, no hay ningún problema. Y esta sería mi prueba de escritorio, ¿sí? Mi prueba de escritorio. Perdón que se vea chiquito, pero es para que ustedes lo alcancen a ver. Quiere decir, ¿sí?, que voy a maximizar para que lo vean. Van a tener su algoritmo, ¿sí? Este sería el algoritmo o el pseudocódigo algoritmo, ¿sí? Si quieren darle formato adelante, de preferencia déjenlo así para saber dónde inicia, dónde termina, ¿sí? Bien, si salen faltas de ortografía no las corrijan, porque debe de coincidir con lo que ustedes me están mostrando. Bien, ahora ese sería el diagrama de flujo y esta sería la prueba de escritorio. Si quieren mostrarme más pruebas de escritorio, adelante, por mí no hay ningún problema. Entonces, les deseo mucha suerte en lo que ustedes van a realizar, ¿sí? Y que lo entreguen en tiempo y forma. Está muy facilito los que les pido. Entonces, cuídense, ¿sí?, y entreguen su actividad a tiempo. Adiós.